Hola amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en este día. Yo me llamo Marcia para las que todavía aún no me conocen y bienvenidas a este nuevo video. Bueno amigas, a mí mi primer ataque de ansiedad, que yo lo puedo considerar como el primer ataque de ansiedad, me dio cuando tenía 13 años. Y les voy a platicar un poquito el contexto de qué estaba haciendo y todo ese show. Hagan de cuenta que era un día normal como cualquier otro. Recuerdo que yo estaba en mi habitación y estaba con una amiga. Mi amiga y yo estábamos platicando. De hecho, ella me estaba platicando cosas de Dios, o sea, algo así. Entonces no sé qué me empezó a pasar, que yo me empezaba a sentir como que muy nerviosa. Me empecé a sentir muy nerviosa. Empecé a sudar mucho, me empezaron a sudar las manos de una manera excesiva. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Y yo no sabía en ese entonces qué me estaba pasando. Solo recuerdo que llegó un momento en que sentí que como si algo se me hubiera desconectado de mi mente. O sea, es una sensación muy extraña que hasta el día de hoy todavía no encuentro las palabras como correctas para explicarla. A menos que te haya pasado, siento que lo puedes entender. Pero básicamente así lo veo yo. Como que sentí que algo se me desconectó del cerebro. Y de repente empecé a ver todo de una manera muy extraña. O sea, como que yo me sentía ajena a todo lo que estaba a mi alrededor. Es que no sé cómo explicarlo, amigas, porque en verdad sí es difícil. Hoy en día ya sé qué es esa sensación que tenía, pero eso se los voy a platicar más adelante. Bueno, el caso es que lo que yo hago es que me empiezo a sentir muy mal y me levanto. O sea, yo me levanto y no recuerdo si corrí, si caminé, pero yo me salí del cuarto. O sea, yo salí de esa habitación y me fui directo a la cocina en donde estaba mi mamá platicando, creo que con mi tía, con mi abuela, con mi hermana, no sé, no me acuerdo. Y yo le empecé a decir a mi mamá, mamá, me siento muy mal, le dije, me siento muy mal. Y así con esta voz que les digo, o sea, yo le estaba diciendo, me siento muy mal. Y mi mamá así como que, ¿pero qué tienes, Marcia? ¿Qué te pasa? Y yo, es que no sé, le decía, me siento muy mal. Y le preguntaba a mi amiga, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Y pues mi amiga, pues es que no sé, estábamos platicando y de repente se paró y salió corriendo. No sé qué pasa. Ya de ahí la verdad es que no recuerdo mucho. Como les digo, fue cuando tenía 13 años. No recuerdo mucho, solo recuerdo yo ya estar acostada en mi cama, ya era noche, o sea, obviamente mi amiga ya se había ido a su casa y todo ese show. Y yo estaba acostada en mi cama y recuerdo que estaba toda tapada porque, o sea, me dio un ataque de ansiedad tan fuerte que hasta me dio calentura, amigas. O sea, en verdad yo estaba teniendo calentura y mi mamá trataba de tranquilizarme así como que cálmate. Obviamente para mi mamá siento que también fue un momento muy difícil porque ella no sabía qué tenía. O sea, ella no sabía qué me estaba pasando y yo tampoco sabía, o sea, ninguna de los dos sabíamos qué tenía, pero yo me sentía muy mal y eso se notaba tanto físicamente como mentalmente porque, o sea, yo estaba temblando, yo tenía calentura. Recuerdo, es un poco gracioso la verdad porque, bueno, en su momento no fue gracioso obviamente, pero ahora que lo recuerdo sí, porque como que yo sentí, o sea, yo en ese entonces miraba muchas películas de terror y de eso de los exorcismos y todas esas cosas. Entonces yo en ese momento dije, ¿qué tal si me está entrando algo a mi cuerpo? O sea, ¿qué tal si algo feo está entrando a mi cuerpo? Y más por el hecho de que estábamos hablando de cosas de Dios cuando yo me empecé a sentir así súper mal. Entonces recuerdo que le decía a mi mamá, mamá, por favor, llévame con un padre. O sea, en verdad, yo le empecé a decir eso a mi mamá y mi mamá así como de que, pero es noche, o sea, ¿cómo te puedo llevar? Si quieres mañana te llevo porque ahorita ya es noche. Y ya mi mamá pues tratando de tranquilizarme y así. Luego recuerdo que llegó mi papá y pues dijo, ¿qué pasa? O sea, pues me vieron mal y él como que tratando de animarme me decía como que no quieres ir a comprar una nieve, vamos a salir a dar la vuelta como para que despejes tu mente. Y o sea, yo no quiero. El caso es que ya no recuerdo bien ese día, supongo que me quedé dormida como pude y pues al siguiente día yo tenía escuela, así que tenía que ir a la escuela. En este punto, amigas, yo todavía sentía mi mente desconectada. O sea, yo todavía sentía esto, que bueno, ahorita ya les voy a decir cómo se llama. Yo sentía mi mente totalmente desconectada, pero aún así yo me levanté, me alisté y me fui a la escuela. La verdad es que no sé cuánto tiempo estuve en la escuela cuando me fui al baño porque me sentía muy mal, o sea, los mismos síntomas, empecé a sudar, me sudaban las manos, empecé a tener mucha taquicardia y yo le hablé por teléfono a mi mamá y le dije, mamá, no, le dije, ven por mí, me siento muy mal. Y mi mamá así como que, ok, vamos. Fue por mí, me llevó a la casa. Creo que ese día
en la tarde me llevó con el padre, porque yo le decía que quería ir con un padre. Porque para este entonces yo estaba muy metida en todos esos rollos de la iglesia. Yo iba como, no sé si conocen como arcoiris, algo así como arcoiris, pero no es arcoiris en sí. Era para más chiquitos, porque yo en ese entonces tenía 13 años. Entonces yo estaba súper metida en todos estos rollos de la iglesia, de Dios y así. Y recuerdo que mi mamá me llevó con el padre y pues yo ya estaba hablando con el padre, le estaba diciendo cómo me sentía y él así como que me decía que rezara. La verdad es que no me acuerdo bien, ¿no? El caso es que al final de cuentas el padre habló con mi mamá y le dijo, pues es que no tiene nada su hija, o sea, no tiene nada de lo que ella piensa que tiene. Yo creo que es algo más psicológico, yo creo que lo mejor sería que viera a un psicólogo o algo así, ¿no? Eso fue lo que me dijo el padre y pues ahí quedó, ¿no? Después recuerdo que pues yo me seguía sintiendo mal, mi mamá, o sea, me daba como que té de tila, tecitos así como para tranquilizarme, pero a mí no me funcionaban, amigas, en verdad, o sea, no, yo pasaba muy malas noches, no dormía, lloraba, porque yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, estaba muy, muy confundida, en verdad. Tenía miedo, tenía mucho miedo, pero, o sea, yo ni siquiera sé a qué tenía miedo, solo era un miedo que invadía mi cuerpo y en verdad era algo muy, muy feo. Entonces, pues se llega el siguiente día, yo tengo que volver a ir a la escuela y otra vez la misma. O sea, fueron como 2-3 días que yo le marqué a mi mamá de que, mamá, no puedo estar aquí, ven por mí. Y mi mamá fue cuando dijo, Marcia, ¿qué vamos a hacer contigo? No puedes seguir así. Me dijo, no puedes seguir así. Y le dije, pues ya sé que no puedo seguir así. Entonces fue cuando mi mamá tomó la decisión de llevarme al psicólogo. Y la verdad es que, chamacas, no me acuerdo de esa sesión con el psicólogo. Fue una psicóloga, pero no recuerdo. Dice mi mamá que me vio como unas 2 veces o una vez y me recomendó como unas medicinas para calmarme. Ahí fue cuando me dijo que tenía ansiedad. Fue cuando me dijo que pues todos mis síntomas eran de ansiedad. Porque recapitulando un poquito atrás, recuerdo que en una de esas de que yo, antes de ir al psicólogo, un día de esos mi mamá me dijo, vamos al mandado, acompáñame, como ella, para tratar de distraerme. Y recuerdo muy bien que me bajé del carro, o sea, yo ansiedad hasta acá, me bajé del carro y empecé a sentir que mi corazón empezaba a latir muy fuerte, pero de una manera exagerada, que yo le empecé a decir a mi mamá, ay, perdón, va a sonar mi micrófono. Yo le empecé a decir a mi mamá de que, mami, me va a dar un infarto, mamá, me va a dar un infarto, llévame al doctor, por favor, porque me va a dar un infarto. En verdad le decía, me va a dar un infarto. Y mi mamá así como que, ¿cómo que te va a dar un infarto? Tranquilízate, cálmate, relájate. Y obviamente no me dio un infarto, o sea, yo seguí yendo al mandado con mi mamá, era simplemente mi ansiedad que en verdad, o sea, yo decía, me voy a morir aquí. Bueno, pues entonces ya volviendo a lo de la psicóloga, pues esta psicóloga fue cuando le dijo a mi mamá que yo tenía ansiedad y me recomendó unas pastillas. Ustedes saben que los psicólogos no tienen como que, o sea, ellos no te pueden recomendar pastillas, pero estas pastillas eran como naturales, entonces no ocupaban receta médica ni nada de eso. El caso es que sí me las tomé, pero no me ayudaron. O sea, no me ayudaron. Yo seguía igual o peor. Recuerdo que en las noches lloraba mucho, no podía dormir casi, me dormía llorando. Porque es algo muy feo, la verdad, es algo muy feo no entender qué está pasando contigo, no entender todos esos síntomas que pasan, no entender tu cuerpo, no entender qué está mal, no entender a qué es lo que le tienes miedo, porque yo no sabía que le tenía miedo. El caso es que pues la psicóloga le dijo a mi mamá pues que no me podía tratar, simplemente le dijo eso, es que yo no puedo tratar a su hija, ella necesita algo más fuerte, necesita ir con un psiquiatra. Y la verdad que ahí fue cuando pues yo creo que a mi mamá se le vino el mundo encima, porque o sea, un psiquiatra para muchas personas sé que hoy en día es algo más normal, pero en aquel entonces era como que un psiquiatra, o sea, es como que estás mal, estás realmente mal. Entonces sí, pues de donde yo soy, pues es un pueblo chiquito, creo que nomás hay una psiquiatra, creo. Entonces me llevó con ella. Para esto los psiquiatras no son psicólogos, en nada que ver, o sea, los psiquiatras es como que, ¿qué tienes? Tengo esto, ok, te voy a recetar esto, bye, adiós, así. Entonces la psiquiatra, ¿cómo se dice? Me diagnosticó con trastorno obsesivo compulsivo. Así es, mi ansiedad se transforma a ansiedad, pero obsesiva compulsiva, es decir, que yo me obsesionaba con pensamientos, por así decirlos,
No sé cómo explicarlo, pero básicamente ese fue mi diagnóstico. También me dijo que ya no viera películas de terror porque eso me estaba generando un mal. Hasta la fecha no veo películas de terror. Y me recetó un medicamento. Eran unas pastillas que creo que me tomaba la mitad, algo así. Para esto, o sea, yo no seguí con terapia psicológica, simplemente con psiquiatría. Igual, amigas, todo empezó a mejorar. Pues yo me empecé a sentir mucho mejor. Pues sí, me sentía bien, ya como que volví a retomar mi vida, volví a retomar de que podía estar en la escuela, podía estar con mis amigas. La verdad, les voy a ser bien sincera, yo me sentía bien, pero no me sentía exactamente igual que antes de que sintiera esta desconexión de mi cerebro. Pero de cierta manera yo decía, ok, estoy bien, ¿por qué? Porque ya puedo hacer mi vida normal, o sea, ya no está esto de este miedo que estoy sintiendo. Y entonces, ¿cuánto tenía? Más o menos tenía como 1 mes, 2 meses tomando el medicamento cuando mi mamá decidió pues que si ya lo quería dejar de tomar, que lo dejara de tomar. Y así fue, o sea, simplemente de la noche a la mañana dejé de tomar el medicamento, lo cual está muy mal. De hecho está muy mal porque una vez que inicias un tratamiento psiquiátrico es muy importante que lo termines porque las posibilidades de recaídas, o sea, son de que vas a recaer. Y aparte que los medicamentos psiquiátricos no se pueden dejar de la noche a la mañana, tiene que ser todo paulatinamente. Obviamente yo no culpo a mi mamá de esto porque yo sé que para ella también era algo nuevo, era como que, o sea, ella nunca había pasado por algo así. Ella no sabía pues que no se podían dejar los medicamentos de la noche a la mañana y todo este show. Pero el caso es que sí, amigas. Yo dejé los medicamentos de la noche a la mañana, dejé de ir al psiquiatra y pues como les digo, terapia no tomaba, o sea, no iba al psicólogo ni nada. Mi mamá siempre ha sido muy religiosa, mi familia siempre ha sido muy religiosa, entonces pues ellos como que lo que hacían es que me acercaban más a Dios y rezar y pues como les digo yo estaba bien metida en los grupos de la iglesia. Entonces así transcurre todo pues ahora sí que mi adolescencia, mi adolescencia. Les voy a ser bien sincera y es que en todo ese tiempo a mí la ansiedad nunca se me fue. O sea, yo trataba de hacerme creer a mí misma que estaba bien cuando en realidad no estaba bien. Y yo lo hacía porque yo tenía miedo también, o sea, decía de que pues es que si ya me dieron medicina y todavía sigo mal, o sea, lo siguiente es que me van a meter a un psiquiatra. O sea, era mi pensamiento, ¿no? O sea, yo tenía miedo de decir que estaba mal. El caso es que, pues, como les digo, continuó toda mi adolescencia yo teniendo estos episodios de ansiedad. No les voy a decir que todo el día tenía ansiedad porque no, realmente no. Simplemente había obviamente momentos en que sentía esta ansiedad. Pero durante todo este tiempo yo supe cómo controlar mi ansiedad y era como que cuando me empezaba a sentir ansiosa, bueno, aquí les voy a decir qué me pasaba. Porque para mí la ansiedad se representa de una manera a lo mejor un poco distinta a como algunas personas que tienen ansiedad les pasa. A mí se me presenta de otra manera también, aparte de la taquicardia, sudoración y todo eso, que se llama despersonalización o desrealización, que básicamente es esto que les comento, que me siento ajena al mundo. Es algo muy extraño, o sea, le pasa como que al 1% de las personas que tienen ansiedad, y claramente yo soy ese 1%. Verán, voy a traerles mi tablet para leerles qué es la despersonalización o desrealización, porque yo no sabría cómo explicarla de una manera correcta. Dice, es un sentimiento de que eres un observador externo de tus pensamientos, sentimientos, tu cuerpo o partes del cuerpo. Por ejemplo, como si estuvieras flotando en el aire encima de ti mismo. Bueno, así no me pasa a mí, pero es algo parecido. Sensación de que eres un robot o no tienes control del habla o de los movimientos. Esta es la despersonalización, que es lo que a mí todo ese tiempo me estuvo pasando. O sea, yo me sentía como que, o sea, yo podía hacer mi vida normal, ¿saben cómo? Pero a veces era como, precisamente como lo dice ahí, o sea, como si yo fuera un robotcito, o sea, hacer todo por inercia, hacer todo porque lo tengo que hacer. No sé cómo explicarlo. Es algo extraño que siento que solo las personas que pasamos por eso podemos entenderlo. Para otra persona sería muy difícil entenderlo porque pues realmente sí es raro, ¿saben cómo? Pero bueno, el caso es que yo todo este tiempo tuve esta despersonalización, esta ansiedad. O sea, les digo, no es de que siempre las 24 horas del día, pero sí en una menor o mayor
medida estaba presente en mi vida cotidiana. Y lo que yo hacía para distraer mi mente y como para volver a mi presente, por así decirlo, a mi foco, era distraer mi mente. ¿Distraer mi mente con qué? Con cualquier cosa, con videos, hablar con una amiga, cosas así. Entonces, bueno, así pasó toda mi adolescencia, yo padeciendo de ansiedad, hasta que recuerdo que cuando yo me gradué de la preparatoria, pues yo me decidí ir a estudiar a una universidad que estaba fuera de mi pueblo, es decir, estaba en la capital. Yo soy de Sonora, yo vivía en Caborca y a donde me fui a estudiar es Hermosillo. Eso fue un gran cambio para mí. La verdad es que yo sí tenía mucho miedo porque yo sabía todo este rollo mental o todo este rollo que yo traía detrás de mí. Y pues sí tenía mucho miedo, amigas, sí tenía mucho miedo, pero aún así me aventuré a esta aventura de irte de foránea a una nueva ciudad. El caso es que el primer semestre pues creo que todo bien, amigas. ¿Por qué el primer semestre todo bien? Porque yo estaba de roomie con mis mejores amigas de la universidad y estaba estudiando veterinaria. Sí fue difícil, pero eso ya es otro tema. Si quieren después les platico de mi aventura por Hermosillo como foránea. El caso es que llega el segundo semestre y pasa que mis roomies, o sea, mis mejores amigas, ya no estaban estudiando porque pues una quiso dejar de estudiar y la otra se quería cambiar de carrera. Entonces ellas se regresaron a Caborca, de donde yo soy. Aquí llega el punto en que yo me quedé pues sola, básicamente, sola entre comillas, porque yo encontré como que una casa en donde tienen como que a varias niñas y así, pues no sé cómo se llama, pero es una casa donde hay una señora que les cocina y tú vives ahí con ellos. El caso es que una de mis compañeras de universidad me comentó de que había un espacio disponible en ese lugar y pues sí, ahí fue donde yo me estuve quedando. Pero la verdad es que les voy a ser muy sincera, y es que mi etapa en Hermosillo también fue una de las etapas más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque en este momento yo me sentía sola, o sea, yo sentía que no encajaba con absolutamente nadie, sentía que no tenía amigas. O sea, yo me juntaba con las amigas de mi roomie porque pues éramos compañeras de clase, pero más que amigas, siento que ellas me miraban como una compañera y ya, o sea, no, como que nunca creé vínculo con alguien. El caso es que pues me sentía sola, amigas, me sentía muy sola. Además de esto, súmenle el estrés de estar estudiando en una carrera que es difícil. Les voy a decir algo, la carrera de veterinaria es difícil. Y luego aparte de los maestros, pues tenía maestros que eran de plano, o sea, malos, por así decirlo. Y luego aparte yo estaba sacando malas calificaciones cuando yo no estaba acostumbrada a sacar malas calificaciones. El caso es que era todo un rollo, o sea, me estaban pasando muchas cosas y me volvió a dar ansiedad. Pero ahora mi ansiedad se presentó de otras maneras, de otros síntomas, que ahora entiendo que más que ansiedad fue parte del estrés que estaba viviendo y el hecho de sentirme sola. Recuerdo que me pasaba que sentía que iba a dejar de respirar. O sea, yo tenía miedo a dejar de respirar, algo que hacemos automáticamente. O sea, yo tenía miedo de dejar de respirar. Recuerdo muy bien que en una ocasión, porque obviamente yo me transportaba en el autobús, la combi, no sé cómo la conozcan, y recuerdo que pues en la noche, porque eso sí, tenía un horario muy pesado, o sea, de que salía desde las 8 de la mañana y no regresaba a mi casa hasta las 7 de la noche. Y recuerdo que ya iba de regreso a mi casa y yo sentía que me iba a morir. O sea, literal, yo sentía que me iba a morir. Sentía que como que tenía que estar yo respirando. O sea, como que si yo no le decía a mi mente respira, no iba a respirar, cuando obviamente eso no iba a pasar. Pero no sé, amigas, era como que mi ansiedad, era mi estrés. Y así pasó, ¿no? Imagínense estar todo ese tiempo con ese sentimiento de que tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar. Es algo como que loco y agotador, por así decirlo. Yo recuerdo que ya en este punto yo le hablaba a mi mamá llorando y le decía que ya no quería estar ahí. Le decía, mamá, es que ya no quiero estar aquí, ya no quiero. Me sentía mal, me sentía sola, como les digo. Y luego me estaba pasando todo esto de la ansiedad. Pero algo que fue como que un detonante para mí, que me hizo regresar a mi casa, fue que empecé a tener otro síntoma, que era que sentía que me iba a ahogar con la comida. O sea, sentía que yo me pasaba un bocado de la comida y se me quedaba aquí. O sea, yo sentía eso.
es una sensación muy fea, no sé cómo explicarlo, pero así lo sentía, o sea, yo tenía miedo a comer, o sea, tenía miedo a comer. Recuerdo que en ese entonces estaba muy flaquita porque yo, o sea, sí comía, pero tenía mucho miedo a comer por este tema de que yo tenía mucho miedo a ahogarme, sentía que me iba a ahogar. Me pasaba la comida y en vez de hacer esto como que de tragar, me la dejaba aquí. Y luego sentía como que me ahogaba y ya decía como que Marcia, trágatela, y me la tragaba. O sea, es algo muy loco también. Pero fue en ese punto cuando yo ya dije, ya no quiero estar aquí, o sea, ya estaba muy mal. Todo esto, amigas, son síntomas de ansiedad, quiero decirles, y de estrés. Un estrés sostenido por varios tiempos es lo que te puede causar, lo que a mí me estaba causando. Recuerdo que fueron las vacaciones de Semana Santa y yo me fui a mi casa. Y al momento de volver, o sea, yo compré boletos para regresarme pues a estudiar y todo eso. Pero ese mismo día que yo me tenía que regresar, yo le dije a mi mamá, no me quiero ir, le dije, es que no me quiero ir, le dije, no quiero. Y mi mamá me dijo, pues es tu decisión, tú sabes lo que haces, me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer todo este tiempo? Porque pues les estoy diciendo que estábamos en abril y obviamente las escuelas, o sea, nuevos ingresos hasta agosto. Y le dije, mamá, pues no sé, voy a trabajar y pues puede entrar algo aquí. Y mi mamá me dijo, ok, mi mamá me dijo, está bien, si no quieres irte, pues no te vayas. Porque en verdad, yo en ese momento que mi mamá me dijo, está bien, no te vayas, yo sentí un gran alivio, amigas, porque en verdad que estaba muy mal. O sea, yo le estaba pasando súper mal en Hermosillo. Y pues así fue, me quedé ahí en mi casa, platicé a mi mamá lo que me estaba pasando, de que sentía que me ahogaba la comida. Incluso a lo mejor ella se llegó a dar cuenta cuando yo comía, como que de repente como que me hacía así, como que sentía que me ahogaba. Entonces volví a ir al psicólogo. Estuve en terapia pues sí varios meses. O sea, no fue luego que fui al psicólogo así de que en abril, no. Yo creo que cuando entré a la escuela, porque para eso entré a otra universidad ahí en mi pueblito. Estaba estudiando educación ahora y creo que más o menos a la par que entré, también entré al psicólogo así. Porque pasa que me vuelvo a poner mal, amigas. Me vuelvo a poner mal de mi ansiedad. Cuando entré a la escuela, sí eran como las primeras semanas que había entrado en agosto. Y yo recuerdo que estaba llorando. Y mi mamá me decía, ¿qué tienes, Marcia? Y yo simplemente lloraba y le decía, es que no sé, mamá, siento que no puedo controlar mis pensamientos, siento que no puedo controlar mi mente, o sea, me siento mal, le decía, me siento mal, no sé qué tengo. Y yo lloraba y la mano sudándome, y yo ya en ese punto, amigas, estaba tan desesperada, y yo en verdad que le cuestionaba mucho a Dios de que, ¿por qué, Diosito? ¿Por qué me está pasando esto a mí? O sea, ¿por qué no puedo vivir feliz? Porque realmente no es una vida feliz. Una vida con ansiedad se vive triste. Puedes estar a ratitos felices, pero luego regresa esto y es feo. El caso es que pues recuerdo que también en esa ocasión llegó mi papá y así como que, ¿qué tienes, hija? Y pues ya le dije, pues que no sé, me siento mal, y yo llorando. Y ahí fue cuando mi mamá tomó la decisión otra vez de que viera a un psicólogo. Entonces fue la segunda vez que yo me acerqué a un psicólogo, una psicóloga. Y pues básicamente esta psicóloga como que pues puedo decir que sí me ayudó, por así decirlo, en su momento, pero no fue de gran ayuda, la verdad es que no. La terapia que ella me daba, no sé qué tipo de terapia sería, pero una terapia pues en donde básicamente tú le dices qué tienes y ella te dice como que, mira, esto. Y recuerdo que también trataba de hacer conmigo como estos ejercicios de meditación, de que cierra los ojos, respira, pero mis niveles de ansiedad eran tan elevados, o sea, yo no podía, amigas, o sea, yo no podía hacer meditación porque en verdad que, o sea, estaba así y recuerdo que empezaba a sudar, empezaba a temblar, o sea, me daba miedo, no sé por qué, pero me daba miedo la meditación. Pero esta psicóloga nunca me dijo así como que, ay, no, tienes que ver un psiquiatra, o sea, no, simplemente era como que, ok, pues vamos a intentar otra cosa y así. El caso es que pues ya pues fui mejorando. Aparte de esto, súmenle que yo en ese entonces andaba de novia, tenía nuevas amigas. En esta nueva universidad sí hice muy buenas amistades, o sea, sí me sentía, estaba en mi casa aparte, estaba con mi familia, o sea, yo estaba muy bien en pocas palabras, o sea, eso me ayudó mucho también a superar como que ese periodo de ansiedad, o superar, si lo puedo decir así.
había cosas en que entretener mi mente, para decirlo de otra manera, porque yo todo este tiempo lo que hacía cuando me sentía ansiosa era entretener mi mente. O sea, era como que, ay, me estoy sintiendo ansiosa, voy a buscar otra cosa que hacer, a ver, vamos a despejar esta ansiedad, vamos a buscar otra cosa que hacer. Lo cual ahora entiendo que, pues, de cierta manera está mal, porque tienes que enfrentar tu ansiedad y saber qué es lo que está mal, qué es lo que te está llevando a sentir eso. Pero bueno, ese es tema para el siguiente video. A sentir bien. Y pasa que viene diciembre, duré como, ¿cuánto tiempo yendo con la psicóloga? 4 meses más o menos. Y llega diciembre y yo tenía que ir a la psicóloga, tenía cita, pero la psicóloga era como que no me daba una cita, o era como que, es que no puedo, es que tú no puedes, es que yo no puedo. El caso es que ahí acabó mi terapia psicológica, ya no seguí yendo a la psicóloga, lo cual está mal también, porque una vez que inicias una terapia, lo mejor es terminarla, porque si la dejas a medias, pues tu problema se queda a medias, tu problema no se resuelve. Básicamente hasta aquí les voy a dejar esta primera parte de mi experiencia con la ansiedad, o cómo fue que yo conocí la ansiedad. Esperen. Les quiero comentar que al principio les dije que mi primer ataque de ansiedad fue a los 13 años, cuando en realidad hoy en día entiendo que en realidad yo tengo ansiedad casi desde que abrí mi ojo. Es decir, casi desde que tengo 5 años, 4 años. Y van a decir, ¿por qué? Pues porque yo me acuerdo que cuando yo tenía esta edad de 4 o 5 años, me acuerdo que yo le decía a mi mamá, es que yo me miro al espejo y no sé quién soy. Y mi mamá era como que, ¿cómo que no sabes quién eres? Y yo, es que no reconozco mi reflejo, le decía. Y mi mamá me decía así como que, pues di tu nombre. Y yo era como que, pues ya lo sé, pero era algo extraño que me pasaba, que ahora entiendo que es parte de la despersonalización. Y luego también recuerdo que yo lloraba mucho cuando era una niña. O sea, imagínense una niña de 5 años llorando mucho. Yo me acuerdo que lloraba y le decía a mi mamá, es que mamá, yo me voy a morir. Es que yo me voy a morir. Y lloraba. Y mi mamá, ¿pero por qué dices que te vas a morir? Y yo, es que no sé, mamá, es que yo tengo mucho miedo a morirme. Yo no me quiero morir. Yo siento que no voy a llegar a ser así grande como mis hermanas. O sea, imagínense una niña de 4 años expresando ese sentimiento. O sea, es como la edad de mi hijo, y si mi hijo ahorita viene y me dice eso, es como que algo está pasando, algo no está bien, no es normal que un niño se sienta así. Y yo me sentía así, yo tenía mucho miedo, yo tenía miedo a morirme, yo decía que me iba a morir, que no iba a llegar a ser grande. ¿Por qué? No lo sé, yo no sé por qué tenía esos pensamientos, pero los tenía. Entonces básicamente hoy en día me doy cuenta de que yo tengo ansiedad desde ese entonces. O sea, yo tengo ansiedad aproximadamente desde que pude empezar a hablar y expresar lo que sentía, como 4 o 5 años. Pero siento que hubo un periodo de tiempo, como la etapa de la primaria, en que yo no recuerdo tener ataques de ansiedad como tal, o sea, como el que les comenté al principio, de que manos sudorosas, taticardia, esas cosas, porque siento que entré en una etapa en que, pues no sé, uno juega, tiene amigos, como que distraje mi mente durante todo ese tiempo, como que mi ansiedad estuvo pausada, por así decirlo, pero luego llega la edad de los 13 años y pasa esto que ya les comenté. Amigas, esa fue mi historia con la ansiedad. Bueno, parte de mi historia, porque todavía no termina aquí, pero la segunda parte se las voy a estar compartiendo en un próximo video, que es un poquito más de mi actualidad. Espero que les haya servido este video para saber si tú estás pasando por una situación así. Quiero decirte que no estás sola, no eres la única, porque yo sé que puedes llegar a pensar de que ¿por qué me pasa nomás esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? En realidad no, o sea, habemos miles de personas pasando por ansiedad a diferentes grados, a lo mejor algunas personas más que otras, pero al final de cuentas es ansiedad. Y solo quiero decirte que busques ayuda psicológica, porque si la ansiedad está ahí es porque tiene algo que decirte. Tiene que decirte que algo no está bien en tu cuerpo, algo no está bien en tu rutina, en tus relaciones. Entonces hay que trabajar en eso. Y pues bueno, amigas, sin más que decir, las invito a que se suscriban, me regalen un like y un comentario. Coméntenme allá abajito cualquier cosa que me quieran decir. Como les digo, es el primer video en que me abro completamente hacia ustedes. Y pues sí, bye bye, nos vemos en la próxima. Adiós.